comenzar, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, gracias por venir a una sesión más del Seminario de Jóvenes Investigadores, la 23ª sesión ya de este seminario. Celebraremos otra más probablemente a finales de mes y luego intentaremos cerrar, ¿no? Porque además ya tenemos alguna ponente incluso apalabrada, a finales de junio, y ahí cerramos. Prometo que no vamos a molestaros en julio y no vamos a comprometer a ningún compañero para que presente su tesis doctoral. Dicho esto, hoy tenemos con nosotros a la compañera María Otero Ruiz de Alegría, que es profesora ayudante en el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de esta casa, y nos va a hablar sobre el tratamiento de los derechos sociales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y también tenemos al compañero Julian Kessler, que lleva ya varios meses aquí de estancia. Le quedan apenas 3 semanas, no mucho más, con nosotros, así que aprovechad ahora o ya tendréis que contactar con él a través de correo, pero confío en que, bueno, si no el año que viene, dentro de poco, ¿no? Que vuelva aquí y nos presente, ¿por qué no?, el trabajo ya definitivo, ¿no?, de la tesis. Y nos va a hablar sobre el Consensus Juris, este es el título de su ponencia, Consensus Juris y Utilitatis Communio, el fundamento ciceroniano de la teoría republicana, ¿vale? Y está como investigador predoctoral visitante y viene de la Universidad de Salzburgo. Bien, para aquellos que no conozcan la dinámica de este seminario, comenzaremos primero con las ponencias, por un tiempo aproximado de 20, 25, 30 minutos con mucho, ¿de acuerdo? Y luego abriremos un coloquio, un debate para exponer, bueno, las sugerencias, comentarios que podamos hacer aquello que hayamos escuchado, ¿no? Con la vocación y la intención de enriquecer, ¿de acuerdo?, el trabajo de los compañeros. Bien, para no entretenerme más, voy a darle la palabra a María, y nos ha compartido una presentación PowerPoint que tengo por aquí. Bien. No sé si te apañas sí, desde ahí, desde sí. Aquí, no sí. quiero tampoco mover mucho esto porque no me regaña. Sin problema. ¿Vale? Yo tendría uno, si quieres. No te preocupes, lo mueves. Quizás sí son 5 diapositivas no más, así que... Vale, de acuerdo. Pues nada, pues en primer lugar, pues agradecer a toda la organización del seminario, ¿no? También al marco en el que se desarrolla, el Instituto de Derecho Parlamentario, el Departamento de Constitucional, ¿no? Creo que crear este tipo de foros es indispensable, nos es de mucha utilidad, ¿no?, para salir un poco de lo que son nuestro ensimismamiento con la tesis doctoral, así que estoy muy agradecida de estar aquí. Y luego también ubicar un poco en la temática, ¿no? El porqué de la temática, y es que contiene parte de los resultados de la estancia de investigación que realicé en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Concretamente fui a estudiar cómo aplica la Corte la interseccionalidad y su concreta proyección en los derechos sociales, porque mi tesis doctoral va sobre la discriminación interseccional y en este asunto pues la Corte ejerce bastante liderazgo a nivel internacional, así que es indispensable. Pero hoy específicamente no voy a hablar de ello, sino que voy a hablar en general de cómo se abordan los derechos sociales en el sistema interamericano en general y en la jurisprudencia de la Corte en particular. Es un tema pues, que entronca mucho con temas de derecho constitucional, derecho internacional. Yo soy del Departamento de Derecho Laboral, por lo que todas las observaciones, recomendaciones que me podéis hacer al respecto, es un tema bastante nuevo para mí, serán más que bienvenidas, seguro que me vienen fenomenal. Brevemente exponer un poco pues, los distintos puntos que voy a tratar. Como es un seminario interdisciplinar, pues para que nos ubiquemos un poco, pues, breve introducciones conceptuales de lo que voy a tratar. Pasará después a hacer un breve recorrido por el marco regulador de los derechos económicos, de los derechos sociales en el ordenamiento interamericano, en el sistema interamericano. Luego trataré los mecanismos de control específicos de estos derechos. Dentro de los mecanismos de control me centraré en el trabajo de la Corte Interamericana. En concreto analizaré su línea jurisprudencial sobre la justiciabilidad directa de los DESC. Y dentro de esta, pues un poco el argumentario que utiliza para justificar esta competencia y las obligaciones de los estados derivadas de ello. En cuarto lugar, pues si el tiempo me lo permite, haré una breve referencia a los casos más paradigmáticos que surgen a partir de esta línea jurisprudencial y, a modo de conclusión, pues simplemente os sugeriré una reflexión en torno al posible impacto del sistema interamericano en nuestro sistema europeo
para que podamos debatirlo entre todos conjuntamente. Empezando por esta breve introducción conceptual, ¿no? Para que todos nos ubiquemos un poco. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es pues, el sistema regional de protección de derechos humanos que se constituye en el marco de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Una organización internacional panamericana que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial con la finalidad primordial de pues, mantener la paz en los estados. Como veis en la imagen, pues forman parte de la OEA tanto los estados del sur como los estados del norte. Si bien ya veremos que después el grado de implicación de cada estado es bastante distinto dentro de lo que es el sistema. Me voy a centrar en los derechos sociales, en los derechos laborales, pero en general, a lo largo de la ponencia, voy a hablar en general de DESCAS, ¿no? No solo de derechos económicos sociales, sino añadiendo una última A, derechos ambientales también. ¿Por qué? Porque, bueno, en general estos se agrupan, quitando la A, se agrupan en los conocidos como derechos de segunda generación, ¿no? Que a diferencia de los derechos civiles y políticos, que son estos que pretenden aportar un ámbito de libertad individual en la que los estados no pueden intervenir, pues los derechos de segunda generación lo que pretenden es que los estados lleven a cabo acciones positivas para su materialización. Pues bien, en el ámbito interamericano no se habla solo de derechos económicos, sociales y culturales, sino de DESCAS, porque existe una opinión positiva 23/2007, a partir de la cual pues, reconoce la autonomía del derecho al medio ambiente, ¿no? Que ya no es un derecho derivado del derecho a la vida, integridad personal y física, sino que reconoce su autonomía. Por tanto, en el ámbito interamericano voy a hablar en general de DESCAS, ¿no? Pues si es un término un tanto raro, me habéis todo el rato hablar de DESCAS, pues para que sepáis a qué es lo que me refiero. Y en referencia propiamente al marco regulador, pues el núcleo normativo del sistema estaría conformado por lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Un tratado que, a pesar de que fue suscrito en el año 1969, no entró en vigor hasta el año 1978. 10 años de diferencia que, de alguna manera, nos da lugar a nos dan un dato sobre la dificultad de orquestar el sistema, porque entró en vigor solo después de que 11 estados procedieran a su ratificación. Por tanto, dificultad en este sentido. La Convención contiene un catálogo de derechos de naturaleza principalmente civil y política. Si bien, a diferencia de nuestro convenio europeo, contiene un artículo 26 en el que se contiene un compromiso de adoptar medidas para garantizar la efectividad de los DESCA, un compromiso que, como veremos, está sujeto al principio de progresividad y de disponibilidad presupuestaria, entre otros. Pero bueno, una redacción muy similar a lo que establece el 2.1 del Pacto Internacional de DESC de la ONU. Como la Convención Americana de Derechos Humanos contiene principalmente un catálogo de derechos de naturaleza civil y política, en el año 1988 la Asamblea de la OEA suscribió un protocolo adicional a la Convención Americana para el reconocimiento y protección de los DESC, específicamente, ¿no? Un protocolo adicional que, por cierto, tiene un número de ratificaciones bastante inferior a lo que es la Convención Americana, 16 en contraposición a 25, más o menos. En cualquier caso, si bien el epicentro del sistema está centrado en esta Convención Americana, pues en la regulación de los DESCA tampoco cabría desdeñar la importancia que juegan pues, en los instrumentos fundacionales del sistema, ¿no? La Carta de la OEA y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. No solo porque contienen también relevantes referencias a los DESCA, sino porque también juegan un papel importante en aquellos estados que no han ratificado la Convención. Ya veremos que en estos casos quizá no se pueden entablar demandas ante la Corte, pero sí solicitudes ante la Comisión, y no a la luz de la Convención Americana, pero sí a la luz de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Por tanto, juegan un papel relevante en estados de la OEA que no han ratificado o suscrito la competencia de la Corte. Podríamos mencionar también pues, las referencias a los DESCA que contienen los instrumentos de protección de grupos poblacionales específicos o instrumentos del SOCDO, ¿no? Como sería la Carta Social de las Américas. No me entretengo más, simplemente para centrar un poco el marco regulador. Para que nos hagamos una idea del funcionamiento del sistema, pues me voy a referir también a sus dos mecanismos principales de supervisión: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo que establezcan sus respectivos estatutos, reglamentos, las reglas de funcionamiento principales de estas dos instituciones pues se prevén en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya veremos luego, en referencia al Protocolo de San Salvador, que cada instrumento sí que ajusta, a partir de estas reglas generales, ajusta un poco la forma en la que cada institución ejerce el control. Pero bueno, para sintetizar, pues unas breves notas comparativas entre una y otra institución, en referencia a la competencia territorial, empezando por la Comisión. La Comisión no es solo un órgano específico de este Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, sino que, de manera más amplia, es un órgano general de la OEA, lo que quiere decir que todos los estados que forman parte de la OEA quedan sometidos a la competencia de la Comisión.
No ocurre lo mismo con la Corte Interamericana, ya que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro sistema europeo, en el sistema interamericano no rige un principio de automatismo, sino un sistema de opt-in en el que cada Estado elige su nivel de compromiso, ¿no? Si, siendo parte de la OEA, queremos suscribir la Convención Americana y dentro de esta, si además queremos ratificar la competencia de la Corte Interamericana. Para que nos hagamos una idea, de los 35 Estados que forman parte de la OEA, solo 25 han suscrito la Convención Americana y de estos 25, solo 22 la competencia de la Corte Interamericana, para que veamos que hay distintos grados de participación. En referencia, dejando de lado ya lo que son la competencia territorial, pues referir un poco a la naturaleza, funciones de cada de estos órganos. Empezando por la comisión. La comisión no es un órgano de naturaleza jurisdiccional, es un órgano de expertos que tiene atribuidas funciones políticas y cuasi judiciales. Las funciones políticas van pues, desde la realización de visitas in loco, audiencias públicas para que estados y víctimas puedan realizar alegaciones, recabación de información, etcétera, etcétera. Todas ellas cristalizan en la emisión de informes en los que se contienen conclusiones, observaciones, recomendaciones. Pero la Comisión también tiene atribuidas funciones cuasi judiciales que permiten pues, que tanto estados como individuos o grupos sociales pues, denuncien ante la Comisión una vulneración de derechos fundamentales. Y competencia esta más que relevante porque, además de permitir que individuos acudan a un órgano de garantía internacional, pues son la puerta de entrada a la jurisdicción de la Corte. Me estoy enmarañando un poco en lo que es la estructura institucional, pero no, para que nos ubiquemos todo un poco lo que es el proceso. ¿Cómo se insta, cómo se inicia el procedimiento ante la Comisión? Pues los estados, pero con bastante más frecuencia, individuos o grupos sociales que consideren vulnerados sus derechos fundamentales, pues interponen solicitud conteniendo la denuncia de existencia de una vulneración. La Comisión, tras la realización de las oportunas actuaciones, comprobando que concurren los requisitos de admisibilidad y realizando pues, actuaciones en aras de clarificar los hechos, pues emitirá el correspondiente informe conteniendo unas conclusiones sobre si ha existido vulneración o no y conteniendo determinadas observaciones y recomendaciones para los estados. Si tras este informe final el Estado no adopta ninguna actuación en orden a remediar pues, la situación que ha identificado la Comisión puede decidir si reenviar este informe final a la Corte. ¿Vale? Entonces, a diferencia de lo que ocurre en nuestro sistema europeo, los individuos no ostentan legitimación para instar procedimientos ante la Corte, sino que solamente son dos las puertas de entrada. Una, las demandas interpuestas por la Comisión por la vía de esta remisión de informes y dos, las demandas interestatales, ¿no? De las que nunca se ha hecho uso, por cierto, pero ahí están. En ambos casos, tras la tramitación del correspondiente procedimiento ante la Comisión previo. En cualquier caso, eso no quiere decir que los individuos no tengan participación en el proceso porque sí que pueden presentar alegaciones y pruebas, pero no pueden iniciar, digamos. Y por su parte, pues la Corte ya sí que es un órgano propiamente de naturaleza jurisdiccional que tiene atribuidas pues, tres tipos de funciones, ¿no? Contenciosa, consultiva y de dictar medidas provisionales que serían nuestras medidas cautelares grosso modo. En el ejercicio de su función contenciosa, pues como todos sabemos, lo que puede hacer es declarar la responsabilidad internacional de un Estado por la vulneración de uno de los derechos de la Carta. Su competencia consultiva pues, consiste en que la Corte pueda aclarar las dudas que se le planteen en cuanto a la interpretación, aplicación e interpretación de un tratado. Una competencia que, por cierto, puede ser ejercida a instancia de cualquier Estado de la OEA. No es solo los que han suscrito específicamente la Convención Americana. Y bueno, simplemente por lanzar uno de los debates que están ahí, dado que en ambos procedimientos pues, se utilizan, están perseguidos por las mismas garantías y dado que ambos órganos de garantía pues, al final pueden pronunciarse sobre si en un caso concreto ha habido vulneración de derechos fundamentales, en el caso de la Corte a través de sentencias, en el caso de la Comisión a través de informes, dado que ambos órganos pueden hacer esto, pues se plantea mucho, se discute mucho en torno a la naturaleza de los informes finales de la Comisión, ¿no? Si estos tienen carácter vinculante o no. Por un lado, porque la Comisión pues, no está en un órgano de garantía internacional, un órgano que según el artículo 33 de la Convención Americana está encargado de velar por la interpretación y aplicación del tratado y si seguimos el principio de pacta sunt servanda al cumplimiento de buena fe de las obligaciones, pues ¿qué hacemos con los informes que emite la Comisión? Por otro lado, sí que es cierto que la Convención Americana pues, solo reconoce la obligatoriedad, solo reconoce expresamente la obligatoriedad de las sentencias de la Corte. Por tanto, existe ese debate que, llevado al ámbito europeo, pues también sigue ahí y que pues, en la actualidad se está cobrando gran relevancia en lo social, ¿no? Con referencia a las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales.
Y ya refiriéndome propiamente a lo que son los mecanismos de control de los derechos sociales, pues me remito a lo que establece precisamente el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, que prevé 3 tipos de mecanismos de control. En primer lugar, un mecanismo de seguimiento, ¿no?, que consiste en la presentación periódica de informes en las que los estados pues, dan cuenta de las medidas que han adoptado para dar cumplimiento a estos derechos, ¿no? Este mecanismo de seguimiento está a cargo de un órgano creado al efecto, ¿no?, conocido como grupo de trabajo, que ha elaborado pues, una serie de indicadores de progreso bastante útiles a la hora de analizar pues, el grado de cumplimiento de los estados, ¿no?, de este tipo de derechos que se encuentran pues, en una esfera un poco más determinada. Por otro lado, también el Protocolo de San Salvador prevé la posibilidad de que la Comisión emita sus observaciones, recomendaciones sobre si los estados cumplen o no con estos derechos. Por supuesto, también la posibilidad de que resuelva solicitudes individuales, y en el ejercicio de esta función, para dar cumplimiento a esta función, pues se ha creado como un departamento específico dentro de la Comisión Americana, no es del todo así, es un término un poco ambiguo, pero una relatoría especial, ¿no?, la conocida como la relatoría REDES, que es Relatoría para la Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, las REDES. Y, en tercer lugar, también prevé el Protocolo de San Salvador que la Corte entre a conocer de vulneraciones, relativas a los derechos a la libertad sindical y educación, ¿vale? Por tanto, en el sistema interamericano no tenemos un sistema de garantías dividido, como en el sistema europeo, sino un único sistema con ciertas modulaciones para el caso de los DESCA, ¿vale? Y llegados a este punto, pues quizá nos planteemos, ¿no?, si el protocolo, el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador prevé que la Corte puede conocer de vulneraciones de derecho a la educación y libertad sindical, ¿cómo es que la Corte justifica su competencia para conocer directamente vulneraciones autónomas de estos derechos, ¿no? Es una pregunta lícita. Pues bien, ahora voy a adentrarme un poco en el argumentario que utiliza la Corte, en el caso concreto, pero antes de eso, contextualizar. Es necesario pues, que para entender el tipo de interpretaciones extensivas que hace la Corte, porque hacen interpretaciones extensivas, no tanto partiendo de premisas positivistas, sino más bien naturalistas, pues también entender un poco el contexto económico-social que influye en sus pronunciamientos. Al final tenemos que partir, no hay que olvidar que el territorio sobre el que principalmente ejerce su competencia, Latinoamérica, pues es una de las regiones más violentas del mundo, con estados democráticos y de derechos democráticos todavía en construcción, con altos índices de pobreza, desigualdad social, algo que influye bastante en los pronunciamientos de la Corte. A su vez, la Corte tampoco es ajena a esa coyuntura, porque comparativamente es una Corte con recursos más limitados, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en el año 2024 el presupuesto de la Corte pues, fue de 8 millones en contraposición a los 77 millones que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es una Corte permanente, ¿no? Se reúne por distintos periodos de sesiones y tiene un total de 7 jueces y juezas. Emite un total de sentencias, para que nos hagamos entre una media de 20 sentencias, 20-30 sentencias de fondo al año. Por tanto, en un contexto de escasez de recursos y de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, pues la Corte lo que hace en sus interpretaciones es arbitrar mecanismos para ampliar el efecto protector y el impacto de sus sentencias, ¿no? El ejemplo de esto sería pues, su doctrina en torno al control de convencionalidad, que ahora tan en boga está en nuestros sistemas. Partiendo de esta premisa, ¿no?, del contexto que influye en los pronunciamientos de la Corte, cómo es que la Corte justifica su competencia para conocer sobre vulneraciones relacionadas con los DESCA, pues hasta antes del año 2017, pues muy al estilo de nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la vía indirecta, ¿no?, por la vía de su conexión con los derechos civiles y políticos consagrados expresamente en la Convención Americana. Un ejemplo de ello sería el caso Baena Ricardo y otros Panamá del año 2001, ¿no? En este caso, pues, para que nos hagamos una idea de los supuestos hechos que se plantean, pues concierne el despido de 270 empleados públicos, entre los que se encontraban distintos dirigentes sindicales, pues, por participar en protestas contra las políticas gubernamentales y en defensa de las condiciones laborales. Los despidos habían sido justificados en base a un decreto dictado ad hoc y con efectos retroactivos. En este contexto, ¿qué es lo que hace la Corte? Pues considerar que el derecho de asociación general, el artículo 16, ampara la vertiente organizacional, funcional y inmunitaria de la libertad sindical, ¿no?, estableciendo una relación género-especie entre estos dos derechos, para que veamos un ejemplo de esta teoría de la conexión y el pronunciamiento que inaugura esta teoría de la conexión. Pero, ¿qué ocurre a partir del año 2017? Pues que tenemos un leading case, ¿no?, Lagos del Campo versus Perú, en el que la Corte declara por su competencia para conocer de vulneraciones autónomas de, en este caso, el derecho al trabajo y la estabilidad laboral. Este caso, que concierne pues, el despido injustificado de un miembro de una
de una comunidad industrial, de una empresa de Perú, que pues emite ciertas declaraciones ante los medios pues, denunciando que la empresa había intervenido en las elecciones a representantes sindicales y en este contexto pues, es despedido. En este caso, lo que aprecia la Corte, aparte de una vulneración del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, es una vulneración de la libertad sindical, pero esta vez no solo en conexión con el artículo 16 de la Convención Americana, sino de forma autónoma con el Protocolo de San Salvador. ¿Vale? Y lo interesante aquí, ¿cómo justifica la Corte su competencia para conocer de la justificabilidad directa teniendo en cuenta pues, que teníamos estas limitaciones del 19.6? Pues en primer lugar, apela a la existencia de este artículo 26, a la existencia en la Convención de un artículo 26 donde se consagra un compromiso de adoptar medidas para la garantía de estos derechos. Un artículo que entiende la Corte se encuentra ubicado, como el resto de derechos, en la parte primera, presidida por artículos 1 y 2, principalmente artículo 1, donde se consagra deber de respeto y garantía. Entiende la Corte que este artículo 26 está sometido a los mismos deberes de respeto y garantía. Por otro lado, la Corte también apela a la interconexión y ausencia de jerarquías entre los distintos derechos humanos entre sí. Dado que todos son igualmente importantes para garantizar la dignidad del ser humano, no hay que establecer distintos niveles de protección entre los mismos de manera no justificada, entiende la Corte. Y en referencia a las supuestas limitaciones que contiene el 19.6 del Protocolo de San Salvador, pues entiende la Corte que el hecho de que el 19.6 prevea que puede conocer de vulneraciones de derecho a la educación y libertad sindical no excluye su competencia para conocer de otros DESCA, ¿no? Principalmente porque su competencia está determinada por la Convención Americana y en la Convención Americana tenemos este artículo 26. Otro de los argumentos que utiliza la Corte, no los estoy agotando, simplemente los estoy resumiendo, pues apela al principio pro persona del artículo 29 de la Convención Americana, ¿no? Que exige que la Convención Americana pues, no se puede invocar para limitar el ejercicio y contenido de los derechos consagrados en otros tratados internacionales. Ello para combatir el argumento de los que dicen que el artículo 26 realmente no contiene, ya lo vemos ahí, no contiene un catálogo de derechos individuales. Pues la Corte entiende que ello no obsta para que pueda deducirse este catálogo a partir de otros tratados, incluso legislaciones domésticas de los estados. Y tirando un poco del hilo de que este artículo 26 no contiene ningún catálogo de derechos individualizados, pues nos podríamos legítimamente preguntar, ¿no? ¿Qué DESCAs considera la Corte que están protegidos? ¿No? ¿Qué DESCAs son jurídicamente protegibles? Y un interrogante que acrecienta, sí, cuando nos vamos a la Carta de la OEA, que es a la que nos remite el artículo 26, vamos, que no contiene ningún catálogo de derechos, sino que más bien lo que contiene pues, son unos principios de política pública. ¿Qué hace en este contexto la Corte Interamericana? Pues un ejercicio de derivación, ¿no? De examinar qué derechos se derivan de esos principios. Algo también que hace a la luz pues, otra serie de tratados ratificados por el Estado en cuestión, ¿no? Pues Protocolo de San Salvador, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Convenios OIT, Pacto Internacional DES, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para que nos hagamos una idea del tipo de ejercicios interpretativos que hace la Corte. Y si observamos este artículo 26, pues también bueno, nos daremos cuenta, perdonadme, que tengo ahí las referencias a los casos, nos daremos cuenta que hace una serie de puntualizaciones sobre la índole, el tipo de compromiso que adoptan los estados, ¿no? Porque no establece un deber de garantía, ¿no? Sino un compromiso de adoptar medidas y un compromiso que está sujeto a el principio de progresividad y disponibilidad presupuestaria, ¿no? Entonces, la Corte aquí lo que hace es establecer que se derivan tres tipos de obligaciones para los estados, ¿no? En primer lugar, y en este punto muy en línea con lo que establece el Comité del Pacto Internacional de Estocolmo, ¿no? Siempre están bastante en línea. Pues que se derivan tres tipos de obligaciones para los estados. El primer tipo de obligación, pues de exigibilidad inmediata, ¿no? Hay, con independencia de cuál sea el grado de desarrollo del estado, hay obligaciones que sí que son inmediatamente exigibles. ¿Cuáles son? Pues el deber y derecho de garantizar estos derechos sin discriminación alguna, ¿no? Que el nivel de protección sea uniforme, así como el deber de adoptar medidas en orden a garantizar estos derechos. Luego ya el nivel de progreso será otra cosa, pero medidas hay que adoptar. En segundo lugar, pues tipos de obligaciones de carácter progresivo, ¿no? El hecho de que los DESCA evidentemente sean derechos que no se puedan garantizar automáticamente, no de manera inmediata, no legitima a los estados, no da un cheque en blanco a los estados, ¿no? Los estados tienen que tomar medidas para avanzar en la protección de estos derechos. Y derivado de lo anterior, pues unas obligaciones de no regresión, ¿no? De que si se han garantizado determinados estándares, no se vuelva luego atrás, salvo en supuestos excepcionales. Y ya
terminando, porque se me está haciendo largo, pues simplemente pues, os traigo unos casos paradigmáticos, los más paradigmáticos que surgen en el ámbito de las relaciones laborales a raíz de, simplemente por el área de conocimiento de la que provengo, no por otra cosa, a raíz de esta línea jurisprudencial en torno a la justiciabilidad directa de los DESCA. A partir de la justiciabilidad de los DESCA, pues lo que sucede es como una eclosión de este tipo de pronunciamientos. Quizá antes la Corte pues, se encuentra más focalizada, sobre todo en su primera fase, en cuestiones, en vulneraciones más elementales de derecho, pues yo que sé, relativas a desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, y a partir de aquí pues, se observa una eclosión de pronunciamientos especialmente relacionados con el ámbito de las relaciones laborales. Y pues, por hacer una clasificación de algunos de ellos, pues los he dividido en los que conciernen al derecho individual del trabajo y los que conciernen al derecho colectivo. Ejemplo de derecho individual del trabajo, pues lo que sucede relacionado con el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores, pues el caso Fábrica de Fuegos versus Brasil. En este caso, ¿cuál es el supuesto de hecho? Pues se produce una explosión enorme en una fábrica de fuegos de la región de Santo Antonio de Brasil, que da lugar al fallecimiento de 60 personas y 6 personas heridas, ¿no? El informe policial que hace la investigación pues concluye y describe un poco cómo era la fábrica, no eran carpas, luego eran pues, taburetes, mesas unas conjuntamente de las otras, no había separación entre material explosivo o no. Luego los trabajadores, la mayoría mujeres afroamericanas y niñas, pues no tenían ningún tipo de equipo de protección, tampoco formación, etcétera, etcétera. Y pues como consecuencia de la ausencia de estas medidas de seguridad, pues se produce una explosión que da lugar pues, al fallecimiento de 60 personas y 6 heridas. En este contexto, ante un incumplimiento en principio realizado por un agente privado, ¿cómo imputa la Corte responsabilidad al Estado? Pues a través de una obligación de prevención, ¿no? La Corte entiende que el Estado de Brasil tiene una obligación de prevención que en este caso se concretaba en una obligación de regulación y una obligación de fiscalización. La obligación de prevención en que se consistía, pues, la obligación de regulación en que consistía, pues, en establecer una regulación, ¿no? Que identificara esos riesgos y, en general, configurara un sistema de prevención de riesgos laborales que, en este caso, la verdad que se consideraba cumplida como la mayoría de los casos, no es un problema de regulación. El incumplimiento, en este caso, estaba en el incumplimiento del deber de fiscalización, porque había una inspección de trabajo, pero la inspección de trabajo no fiscalizaba correctamente que las medidas se cumplieran. Y es mediante este mecanismo como la Corte imputa al Estado de Brasil pues, el incumplimiento del derecho a unas condiciones justas y equitativas de trabajo, ¿no? En relación a la seguridad y salud de los trabajadores. Y por traeros algún ejemplo más de derechos colectivos, pues también en relación a los derechos colectivos tenemos que partir de la premisa pues, que la Corte tampoco nunca se ha visto impedida a pronunciarse sobre los derechos colectivos porque siempre ha tenido ahí la relación género-especie entre derecho a asociación y libertad sindical. Pero bueno, es cierto que a partir de la justiciabilidad directa, pues como digo, los casos relacionados con los ámbitos de las relaciones laborales pues aumentan. Y los pronunciamientos de la Corte no siempre van ligados en este sentido al ejercicio de su función contenciosa, sino que también tenemos aquí una relevante opinión consultiva, la 27/21, sobre los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, ¿no? Y en relación con otros derechos, pero lo relevante en este caso es que la Corte se pronuncia por primera vez sobre el catálogo de actividades incluidas dentro de la libertad sindical, ¿no? Entendiendo que la negociación colectiva y derecho a huelga son instrumentos esenciales, forman parte del contenido básico de este derecho. Interesante también la necesidad que ve la Corte de aplicar todos estos derechos con una perspectiva de género, ¿no? Constatando que hay una exclusión histórica de las mujeres del mercado de trabajo, pues insiste en que los estados tienen un deber de adoptar medidas de acción positiva para revertir esta situación, entre las que incluye pues, medidas de corresponsabilidad, de participación equilibrada, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente no voy a desarrollar, no desarrollo mucho estos casos porque en la mayoría de los casos pues, la Corte se encuentra muy pegada a los estándares OIT, ¿vale? No es como que construya derechos y contenidos novedosos, sino que se mantiene muy pegada a estándares OIT y los órganos de interpretación de la OIT. Y ya, para finalizar, disculpadme, pues simplemente unas breves conclusiones pues, para valorar positivamente este paso que da la Corte Interamericana en orden a garantizar la efectividad de los DESCA, ¿no? Con este cambio jurisprudencial, un cambio jurisprudencial que yo creo que también refleja un cambio simbólico, un cambio en cómo concebimos los DESCA, un cambio de paradigma en cómo concebimos los DESCA, que ya no son estos derechos de segunda generación, ¿no? A los que les atribuimos un grado de protección menor, invocando sobre todo progresividad, pero también disponibilidad presupuestaria, ¿no? La cosa va cambiando, ya son jurídicamente exigibles y, bueno,
también quizás esta tendencia de la exigibilidad política, la exigibilidad jurídica, pues quizá también la estamos viendo en Europa, ¿no? Con un protocolo con el establecimiento de un protocolo de reclamaciones colectivas. Ahora en el ámbito interno pues nos planteamos si las resoluciones, los informes del CES pues tienen que ser vinculantes, ¿no? Una cierta tendencia que también se está observando en el sistema europeo y que en este sentido, pues como se observan tendencias concurrentes, pues también poner en valor el diálogo entre instituciones. Ahora bien, sin olvidar, evidentemente, el contexto social, económico, jurídico que existe en cada contexto, pues que en uno y otro son bastante difíciles entre sí. Por tanto, a la hora de hacer extrapolaciones, pues ojo con esto, porque ya la extrapolación del concepto de control de convencionalidad ha sido bastante polémica, entonces inspiraciones, diálogo, poner en valor el diálogo sí, pero siempre con cautelas y dentro de nuestro contexto económico, social, jurídico concreto. Y eso sería todo. Más que abierta a vuestras observaciones, que seguro que me enriquecen muchísimo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Nos guardamos, insisto, los comentarios, sugerencias que queramos hacer a María para el debate, ¿no? Siempre voy a gritar, no sé por qué, pero quedamos tranquilos, siempre. Es como un cordial. ¿Así? Sí, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, les pido disculparme por mi manejo del español, que nada va a ser suficiente para claramente poder explicar lo que intento, pero como se han dado cuenta, yo soy de Austria, aunque con un acento argentino, eso es debido a una estancia en Argentina, y me alegro muchísimo por poder exponer acá la idea de mi tesis doctoral. Además, tengo una compatriota acá, una otra austríaca, estudiante de Erasmus, y aunque si hablara perfectamente bien, sería una tarea con... La verdad es fantástica, no te excuses porque no puedo. Con un desafío grandísimo exponer después de vos, y después también a vos te he escuchado la otra vez en el seminario y me parecieron presentaciones fantásticas. Entonces, trato lo que puedo para también poder explicar acá mi tema. Además, comparto el séptimo piso ahí con Historia de Derecho, así que vengo por una estancia de Derecho Romano. Como acá vemos en el título ya hay dos términos, dos frases latinas. No les voy a molestar demasiado con el latín, pero un poco sí. Y vengo a invitación del profesor Paricio, que es un buen amigo de mi maestro en Salzburg, que es de donde vengo, del Derecho Romano, claramente. Pero la tesis, además en el séptimo piso, ahí estoy en el despacho de José Domingo Rodríguez Martín, que es catedrático ahora en Viena. Así que compartimos esta relación hispano-vienesa, austríaca. Y de hecho, hace unos días le encontré por primera vez, después de haber estado ya en su oficina por unas semanas, unos meses, y fue genial. Además, él me ha contado cómo este seminario de jóvenes investigadores se ha armado hace unos años con el intento de juntar las disciplinas, porque podemos enriquecernos muchísimo. Y mi disciplina sería no tanto el derecho romano en el sentido del derecho privado, sino derecho romano más público, historia de las ideas políticas y filosofía del derecho. En fin, pero esto también es un desafío porque ustedes de las diferentes disciplinas pueden aportarme muchísimo de cada una de las disciplinas, pero esto va a ser todavía más enriquecedora. Así que, ¿cómo voy a armar esta presentación? Primero voy a dar un contexto, que es el republicanismo, que es la teoría republicana. Después, explicar este marco, dónde surgió, cuál fue el desarrollo, las importantes fases. Y después voy a exponer la cuestión, la pregunta y la tesis que avanzo en mi tesis doctoral. Esto ya llevo pensando varios años, pero tarda una tesis doctoral, pero hay que ser pragmático, como recuerda Alberto. Y entonces lo voy a exponer igual de una forma que trato de presentar ideas, no tanto afirmativo siempre, pero son ideas
en los que me han dado intriga y en donde yo cuestiono cómo se ha tratado algunos temas en la bibliografía. La bibliografía es, por su mayor parte, inglés hablante, pero esto no debe importarnos demasiado. Entonces, si seguimos a la próxima, va a ser el marco del tema, que es la organización de la vida en sociedad. Esto es algo que ya siempre ha ocupado a la gente. Empezamos con Aristóteles, pero Platón ya y Sócrates, todos estos griegos ya pensaron cómo podemos estructurar la vida política en una sociedad. Y según esto, se ha pensado cómo formar el Estado, cómo tiene que ser el gobierno para que sea justo. Y ha habido muchos pueblos que vivieron bajo tiranías, absolutismos, y entonces se ha iniciado o pensado en una forma que sea diferente, que no sea absolutista ni tiránica o autocrática. Entonces, se creó esta teoría del republicanismo. Ya hay estas ideas en el pensamiento de, por ejemplo, una parte en Platón, pero en Aristóteles. Aristóteles, como vamos a ver, y como probablemente todos nosotros sabemos, habló del zoon politikon, que el ser solamente puede estar o realizar su naturaleza en la sociedad. No se tiene que vivir en la polis, en su caso. Y Cicerón fue entonces la persona en el Estado romano, en el Imperio romano, en la República muy tardía, quien ha llevado todo este pensamiento griego al romano, al latín también. Ha tenido también el rol de traductor de muchas obras del griego, o sea, tenía una educación de las dos idiomas, entonces Cicerón trajo muchísima filosofía griega también al Imperio Romano. Entonces, ¿y por qué Cicerón? Porque él fue, en su obra de República, el primero que definió la República. Fue realmente la primera persona que dijo, la República es tal y tal cosa. Y eso lo vamos a ver ahora. Y es la única referencia, el único citado en latín que yo les voy a decir que es el más importante, que se recuerden un poquito después de esta presentación. Para seguir y dar un breve resumen también en la próxima slide de la historia del republicanismo. En la próxima, por favor. Empecemos con Aristóteles otra vez. Esto fue más o menos el siglo IV a.C. y su obra política ahí es fundamental, y como ya dijimos, es el zoon politikon y la polis, donde pasa toda la vida política y ya unas ideas del republicanismo. Entonces la idea fue la participación activa de la ciudadanía, que se encontraban siempre en la plaza y se votaban. Eso pasaba de manera un poco diferente en Grecia y Roma, pero igual las dos formas tenían esta participación activa. Y muy importante, sobre todo en Aristóteles, pero después también en Cicerón, es la idea de las virtudes. La persona tiene que perfeccionar sus virtudes, y eso solamente puede hacer también en comunidad con las otras personas. Y entonces es un tema fundamental también para el republicanismo. Y para seguir, Cicerón, voy a decir solamente algunas palabras ahora para explicar cuándo nació, por ejemplo, que es en el año 106 a.C. hasta el 43. Vivió más o menos entonces en los mismos años que César, Julio César, y como algunos de ustedes sabrán, ahí pasó toda la crisis de la República también. La crisis en realidad ya empezó en año 133 con ¿cómo dicen en español? Con los Gracchi, ¿no? Con algunos tribus, no son tribus, ¿no? Algunas familias que resistieron la posesión del territorio por la nobleza, por la aristocracia. Porque claro, hubo expansión, entonces hubo que repartir el terreno. Y eso pasó de una forma que dio muchas ventajas a la gente rica, a la aristocracia. Entonces, ahí en 133 ya hubo revolución un poquito, pero se mantuvo la república, pero después hubo una guerra civil en los años 90, y Cicerón también tuvo que hacer el servicio militar, pero después tuvo un enfoque más en su educación, que primero, antes que nada, fue jurista, entonces, y después político.
y después filósofo, cuando ya no se pudo meter en la política porque fue más o menos desesperado, se metió a la filosofía y escribió, y eso pasó sobre todo en los años 40. Igual los dos tratados que nosotros vamos a ver, que es el De República y el De Legibus, esas ya escribió en los años 50, 54 se supone. Igual el De Legibus, pero esto es parte de una discusión muy larga, el De Legibus probablemente lo ha añadido por un otro libro en los años 40. Eso, después de su muerte, post-mortem, fue publicado por su secretario. Nada, para seguir, vamos a ver el otro paso en el pensamiento del republicanismo, que fue muy importante, que es la Revolución Gloriosa. ¿Por qué es importante? Porque durante la Edad Media tenemos muchas ciudades, pero no tanto repúblicas, de diferentes formas, y después vamos teniendo absolutismos. En Francia sabemos, hemos aprendido muy bien en los colegios del absolutismo. Y entonces, ¿qué pasó en la Revolución Gloriosa? Eso pasó en Inglaterra. Pero antes tenemos estos escritores como Hobbes, y después está Hobbes Harrington, y siempre el segundo el primero es el que habla de tiranía, de la seguridad, de también Maquiavelo, cae en esos, y entonces justifica un poquito, sea teocráticamente o sea por paz y seguridad, gobiernos más autocráticos. Pero después vienen Harrington, por ejemplo, que otra vez introduce la idea de balances, de que el gobierno tiene que ser para todo el pueblo, no solo para la persona que lo gobierna. Y lo mismo pasó, pero un poquito más de manera exagerada, diría, con Filmer y después Sidney en los años 1690. Y después, entonces ahí vemos que estas ideas ya estaban presentes y en el año 1688 y 9, o sea, 88, 89, ahí pasó la Revolución Gloriosa que introdujo el Parlamento en Inglaterra como contrapeso al rey. O sea, siguió siendo que hubo un rey, pero una monarquía, pero hubo un contrapeso que fue el Parlamento. ¿Qué pasó? Después, unos 100 años después, pasa la revolución de los Estados americanos, de los Estados Unidos, y la revolución. Y también en esta declaración de independencia y también en todos los escritos, los pamphlets, como los llaman, ¿no? Y en la Constitución se nota mucho la presencia del pensamiento clásico, de Cicerón. La educación en esa época fue clásica. O sea, hasta tuvieron que hablar y aprender a latín. Y esto se sabe muy bien por los libros que se estudiaba en esos años en el colegio. Así que tuvieron que saber las oraciones de Cicerón, por ejemplo. Y por eso también tienen el pensamiento clásico, republicano. Y esto lo introdujeron a la Constitución, con sus ideas de contrapesos, con el gobierno mixto y estas ideas. Después, si seguimos y damos un otro paso, ¿y por qué es el republicanismo tan relevante hoy en día? Es porque renació, queremos decir, más o menos hace 40, 50 años, que fue sobre todo con Pocock. ¿Pero qué hizo? Él dio una respuesta al liberalismo, que surgió más o menos al mismo tiempo con la Ilustración y esto lo que acabo de explicar. Entonces, el liberalismo, y Pocock respondió con otra vez con el republicanismo, pero de una manera que es un poquito más específica. Se llama Civic Humanism, o humanismo cívico, que pone enfoque otra vez en las virtudes, más que nada. Que no es relevante que cada individuo sea individual, sino que hay que perfeccionar sus virtudes en la comunidad. Eso también es una idea de McIntyre. En la siguiente vemos que es el comunitarismo. Las dos ramas son respuestas al liberalismo y también en sus fundamentos antipuestos. Y esto vemos, lo he puesto como tercero en el liberalismo. El liberalismo, el mejor ejemplo es Rawls, claramente. Así que vemos que la idea republicana, y esto de hecho es un objeto de debate todavía, no está perfectamente claro
se nació esta teoría republicana, pero en algún momento de la historia hubo estas ramas diferentes. Por un lado, se desarrolló el liberalismo, que tiene algunas ideas que son iguales a las del republicanismo, pero por otro lado hay esta respuesta que es el comunitarismo y las virtudes otra vez. Así que estamos en esta situación, pero hay autores que dicen que todos surgen de la misma idea republicana, aunque con desarrollos diferentes. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuál es la idea de mi tesis? La idea es investigar cuál ahora es la relevancia de Cicerón hoy en día para las teorías republicanas más modernas, más recientes. Esto vemos en las siguientes, y mi respuesta sería, para entender la teoría de Cicerón, primero, tenemos que entender sobre todo la obra de República y cómo define la República. Y en mi opinión, esto hay que considerar siempre sí o sí, porque ahí nació el término y ahí nació toda la teoría. Siempre entiendo y estoy muy de acuerdo que tiene que haber algunos desarrollos, algunas partes que queremos añadir por el avance, si queremos llamarlo así, de la sociedad, que sean más igualdades. Claramente no queremos establecer ninguna sociedad de esclavos o donde las mujeres no tienen voto. Claramente no. Entonces hay que apreciar estos avances, pero igual las bases que podemos aceptar hay que considerarlas también ahora. Entonces, ¿cuál es la teoría de Cicerón? Yo digo, o mi tesis sería, ponemos las próximas tres, otra también, que el consensus iuris y la utilitatis communio, así también llamada la exponencia, son los criterios que definen una república. Pero para entender estos dos criterios, estas dos frases, hay que entender también toda la antropología, las ideas éticas y las ideas epistemológicas de Cicerón. Esto voy a explicar en un momentito. Y entonces, la tesis sería que la búsqueda del bien común y una teoría republicana del derecho, sea lo que sea, claro, hay que definirlo, que corresponden a estas dos frases arriba, constituyen el núcleo del republicanismo tal y cómo fue concebido originalmente por Cicerón. Y para seguir, diría que estos también son los criterios con los que deben medirse las teorías modernas. Esta es la inquietud de la tesis. Espero que hasta este punto me pueden seguir. Te seguimos. Perfecto. También, si hay dudas por algunas palabras, dígame por favor. Y además, les invito y aprecio mucho si critican después. Si a ustedes no les parece muy inquietante, ¿no? Así que díganme o dónde hay que afinar algo. Bueno, para responder esta pregunta o desarrollar la tesis, pongo acá la definición de la república. Est igitur inquid Africanus es un gran político también. Res publica res populi, o sea, es la cosa del pueblo. Pero el pueblo no es cualquier coetus, cualquier asociación o comunidad o conjunto de personas de cualquier forma que se haya congregado, sino que es un conjunto de personas que es asociado, esta palabra también ya es importante, por un consensus iuris y por una comunidad de utilidad. No sé qué quieren decir estas palabras. Y como decía, para esto, en mi opinión, hay que considerar algunos fundamentos. Por un lado, el fundamento antropológico. ¿Cuál es la visión de la persona humana que tiene Cicerón? Esto lo vemos en muchas de sus obras, pero yo sobre todo he visto el de Legibus. También recientemente he terminado una traducción nueva al alemán. Claramente hubo traducciones ya, pero estas fueron hechas por filólogos siempre. Así que hay algunos términos jurídicos que no se ha traducido muy bien. Puedo hablar sobre esto un poco más tarde. Pero entonces en el Legibus habla sobre todo sobre la ley natural, de alguna forma, la summa lex. Y esa summa lex tiene que regir todo el derecho. Y la summa lex es igual a la ratio, la razón de Dios. No tenemos que acordarnos que esto es anticristiano, entonces no hay nada de catolicismo en esto, sino que es
¿cómo podemos decir? Una teología más abstracta, o sea, todo lo que no se podía entender en el mundo, eso fueron dioses. Y entonces también hay quien dice que la teología o Dios es la naturaleza, de alguna forma. Entonces esto sería bueno, digo en los tiempos de Cicerón. Entonces la ratio, la razón de Dios, esto es lo que rige el mundo. Todo también, como algunos hablan, es muy estoico. Hay mucha discusión cuáles son las escuelas de filosofía que entran en el pensamiento de Cicerón. Bueno, acá tenemos algo que es casi indudablemente estoico. Y entonces, el fundamento antropológico es que cada persona, cada ser humano, tiene la capacidad de razón. No tiene la razón divina, no, sino tiene la capacidad de razón. Y solo cuando lo perfecciona, llega a tener la razón de Dios o la razón divina. Entonces, por eso hay una apología muy, muy buena. Hay unas frases de su obra donde dice que la sabiduría es lo más importante que pueden hacer los hombres. Tienen que ser sabios para poder alcanzar a esta máxima, esta razón divina. Esto es muy bonito y también explica un poquito ya la ética y la epistemología. Pero quiero decir también que en esta antropología vemos una profunda igualdad de las personas. O sea, todas las personas son iguales, incluso no hablo muy explícitamente, pero incluso se refiere a mujeres en este caso. Aunque esto claramente no es muy común en esos años. Pero todos los seres humanos tienen eso. Y vamos a la ética, al fundamento ético. Hay algo que es el supremo bien. Y esto es platónico. Ya si seguimos a los próximos dos, es platónico porque supone la existencia de este supremo bien. Y solamente hay que ver cómo llegar. Y ahí entra también la epistemología. Es por un lado escéptico, y esto también viene de la escuela platónica, igual la más mediana o tardía, donde tiene un papel muy grande la dialéctica. Entonces, hay que interactuar entre las personas para alcanzar a ese bien, que muchas veces es el supremo bien o la honestas en latín. Y entonces son algunos ideales que vienen de la escuela platónica, y también es cierto para el derecho, para Cicerón. Entonces hay algún derecho que es el mejor derecho que puede existir, pero tenemos que ver cómo llegar. Esto es la epistemología. Y en eso no es tan estoico, y muy interesante, sino más platónico, que entra este escepticismo donde dice, no se sabe muy bien, pero hay que interactuar, hay que entrar en conversación para poder llegar, alcanzar el supremo bien. Bueno, y ahora hay una página con varias fuentes. Me parece que no vamos a pasar por todas estas, pero si les interesa, con muchísimo gusto lo podemos traducir después. Pero básicamente las cosas que puse en bold es que, otra vez, el ser humano es nacido para estar en comunidad. Eso es por naturaleza quiere estar con otros. Esto leemos también en Aristóteles, por eso lo nombré antes. Y después vemos que ya en el tercero dice justicia. Justicia claramente es la justicia. Y entonces solo por estar ya en la comunidad se ponen cuestiones de justicia, hay que resolverlas. Y de eso deriva el jus. Porque en los digestes, como los de derechos humanos sabrán, dice que el jus ad justitia est appellatum. O sea que el jus deriva su nombre por la justicia. De alguna forma la justicia es la primera. Y esto podemos entender también en Cicerón que por comunidad, por vivir juntos, ya se ponen cuestiones de justicia y el derecho es lo que tiene que resolver eso. Esa es la idea. Y después, siguiendo, vemos que entran estas palabras utilitas, utilitatem 2 veces, y también abajo utilitas. ¿Y qué es la idea de estas 3 referencias? Es que la utilitas, tanto como la honestas, lo que acabo de mencionar, son un concepto único, es una idea platónica. También a veces lo utiliza un poco diferentemente, más aplicado, pero hay muy buenas razones para entenderlo de una forma platónica, que es un ideal otra vez.
Y si ahora, esto va a ser ahora el máximo del momento ajá, acá en la definición de la república también tenemos la utilitatis communio. Entonces, otra vez, la comunidad de la utilidad. Entonces, la república supone que existe algún supremo bien, pero la cuestión es cómo llegar. Y para eso necesitamos un acuerdo sobre los principios de derecho. Hay algunos principios que tienen que ser sustantivos, y siempre así, que no se puede cambiar. Y necesitamos instituciones para alcanzar a esto. Entonces, esa idea de dialéctica, escepticismo, esto no solo pasa al nivel del individuo, que tiene que llegar a la sabiduría por cuestionarse cosas, por leer, por sabiduría y todo esto, sino también pasa a nivel de sociedad. Entonces, ¿cómo pasa a este nivel? Que hay diferentes instituciones que colaboran, que hay expertos por un lado, que hay un rey, unos cónsules en su caso, por otro lado, que hay el pueblo. Hay una cierta aristocracia, pero también hay una democracia. Y el conjunto de estos forman un cierto consenso, que está abierto de alguna forma para ser especificado, pero tiene que haber un consenso sobre los principios, pero sí que es una teoría proceduralista. Entonces se pueden producir otros resultados según cómo interactúen las instituciones. Pero ahora, la cuestión, esto fue hasta ahora solamente la teoría de Cicerón, me quedan 5 minutos para contrastarla. Pregunto, saltando estos criterios específicos, saltando al otro, preguntando qué es la libertad en Cicerón. Y de hecho, la libertad para Cicerón no tiene un papel grandísimo. De todas formas, no de esta forma como nosotros conocemos a la libertad. Dice, si ponemos las próximas 3, dice que hay una species libertatis, que es una cierta ilusión. Así se traduce species. Es una cara de libertad, pero detrás no hay mucha libertad. ¿Qué es la libertad entonces? Y acá en el De Legibus habla sobre cómo hacen los votos, cómo votan, y la cuestión era si votan en escrito o levantando la mano. Y si votan en escrito tenían que entregarla a los optimates que organizaban las elecciones. Y entonces debe tener el populus, el pueblo, una cartita para votar, que es como bueno, otra vez, index, es como una cara de la libertad, pero solamente mientras esta la demuestra libremente a los optimates que organizan las elecciones. Entonces, que la libertad esté en solamente esto, que el pueblo pueda demostrar a los mejores, a los optimates, a la nobilidad, que le da las gracias y votándole. O sea, esta es la libertad de Cicerón. Y esto en el ámbito público, claramente, porque estamos hablando de elecciones y de la república. Existe, hay que añadir, una libertad en el ámbito privado, que es no ser dominado. Entonces, un esclavo no sería libre. Pero esto es el ámbito privado. Hay que distinguir estos ámbitos. Y este es el problema que yo encuentro. Si vemos, ya podemos poner todas, en mi opinión. Atrás, sí. Acá vemos los autores Skinner y Pettit, que son muy importantes en el debate del republicanismo. Y han introducido un republicanismo hace unos 30 años ya, hablando siguiendo esta idea del liberalismo, que esa se creó con los Bills of Rights y Constantine Berlin, ¿no? Libertad positiva, negativa solamente no interferencia. Y Pettit la cambió un poquito y dice, no siempre no estoy libre cuando se interfiere con mis decisiones o mi vida, sino dice que lo más importante es la libertad de no dominación. No siempre cuando se interfiere conmigo no soy libre, sino solamente cuando se me domina. Dominación. Y este es el concepto que acabo de explicar en el ámbito privado, ¿no? De no ser esclavo. Entonces, por un lado, y esto lo aplica bastante bien, dice, por un lado, solo hay interferencia arbitraria, no todas las interferencias realmente son contra mi libertad, sino solamente las arbitrarias, y también solamente la posibilidad
de interferencia arbitraria. También es contra mi libertad, aunque no haya, de hecho, una interferencia. Así adapta entonces el concepto de interferencia, o de libertad, de no interferencia a no dominación. Entonces sigue en la idea del republicanismo, del liberalismo igual, porque lo que vale es la libertad, como el concepto más importante. Y lo adapta un poquito con esta idea de libertad privada en los tiempos romanos. Pero, para seguir, y esta es la última, y poner todo esto, sí, perfecto. Ahí sería mi conclusión, que estos nuevos autores, como Skinner y Pettit, no consideran lo que en realidad eran las bases del republicanismo, tal como concebidas por Cicerón, que es, por un lado, la continua búsqueda del bien común, suponiendo que existe. Y, o sea, que existe ese supremo bien, ese ideal. Y leyes y igualdad ante la ley, para que todos puedan participar de la misma manera y tengan los mismos derechos. Y necesitamos instituciones para evitar corrupción, por ejemplo, y para poder alcanzar a este bien común. Aunque nunca afirman que en algún momento se va a alcanzar. No lo afirman, sino que es siempre este proceso. Por eso, teoría proceduralista. Y por eso, y esto me parece esto es fundamental para entender la teoría republicana. En el liberalismo solamente es muy dogmático, solamente hay libertades contra libertades. El republicanismo es más abierto. Por un lado dice, tiene que haber un consenso sobre algunos factores esenciales, que son básicamente estos, y por el otro lado está abierto para ser definido más claramente. No es muy dogmático, sino que dice, por el conjunto de las instituciones y la participación del pueblo, podemos alcanzar al bien común. Muchísimas gracias y estoy muy curioso por sus